¿Qué tal, mis amigos? Bueno, en este segundo tema, este segundo capítulo, veremos el tema de las geishas. Como ustedes saben, hay un concepto muy errado de las geishas. Se piensa que las geishas eran simples prostitutas, pero la verdad que no es así. Y no es así que, si bien es cierto, en sus orígenes estuvieron muy involucradas con la prostitución, poco a poco fueron tomando otro camino. Por otro lado, podemos ver que por el mundo entero la prostitución no ha evolucionado en nada. En Japón, un grupo de mujeres ya a lo largo del tiempo supieron sacarle provecho. Para entender este capítulo les recomiendo que, si no han visto el anterior, le echen una ojeada, que no es muy largo, valores japoneses, cómo entenderlos, para que entiendan un poco el periodo Sakoku, para poder entender en qué momento Japón, y gracias al periodo Sakoku, cómo pudo evolucionar distinto, incluso en el tema de la prostitución, que en sus orígenes fue prostitución, pero después poco a poco fue cambiando y tomando otro rumbo, y que lamentablemente hoy en día en todo Occidente se cree que son simples prostitutas. Quédate y vamos a verlo juntos. Empezaremos por el final. Empezaremos por entender por qué se cree que las geishas son prostitutas, o en qué momento se difundió esa idea errada de que ellas eran simples prostitutas. Nos tenemos que remontar a 1945, agosto. Japón se rinde. Después de las 2 bombas atómicas no queda otra alternativa y el emperador decide la rendición incondicional de Japón. Muy bien. Japón ya había venido pasando situaciones muy difíciles económicamente por la misma guerra, y después de la guerra hubo una hambruna generalizada muy fuerte, sobre todo en Okinawa. A la llegada de las tropas americanas había mucha necesidad y muchas mujeres optaron por encontrar una forma de salir de la miseria y del hambre, remediando la prostitución, como siempre acostumbra a suceder en los países. Ya sucedió en Vietnam, en todos los países del mundo ha sucedido, que entre la necesidad muchas veces, como dice el refrán, cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja. Y estas mujeres que comenzaban a meterse con los soldados americanos y todo, no encontraron mejor forma que levantar su ego, su presencia, diciendo que eran geishas. Se comenzó a generalizar la idea de que las geishas eran simples prostitutas, y los americanos se hicieron de esa idea. No llegaron a conocer las verdaderas geishas, porque las verdaderas geishas no estaban al nivel de los soldados. Pero todas las mujeres que se estaban prostituyendo se dedicaban a decir que eran geishas. Aparte, en los cuarteles, para evitar problemas de violaciones de los soldados, comenzaron a hacer pequeños prostíbulos ahí para tener a la tropa satisfecha, y les llamaban el rincón de las geishas. Entonces, lamentablemente, comenzó ahí el problema de vincular a las geishas con prostitución. Pero bueno, pasaremos a verlo nosotros con calma históricamente, y para eso nos tendremos que remontar al siglo XVII, para comenzar a entender cómo ha sido la evolución real de lo que son ahora las geishas, que no son mujeres que vivan de la prostitución. Es así que llegamos al periodo Sakoku. Ieyasu Tokugawa, que había echado del gobierno y había querido comenzar a poner orden en general en todo Japón. Para esto decidió zonificar las zonas de la prostitución, y comenzó a crear zonas en las cuales se dedicaban las mujeres exclusivamente a la prostitución. Estas mujeres incluso ni siquiera podían salir de esos locales o esos centros del placer. La cosa fue de que poco a poco comenzaron a aparecer hombres que se dedicaron a bailar, cantar, contar chistes, a hacer un poco de ambiente, digamos, en estos locales, y fueron las primeras geishas, o los primeros geishas. Llegaron a ganar mucho dinero y se fueron haciendo famosos. Es así que, pasando el tiempo, algunas mujeres se animan a volverse geishas. Es probable que no hubieran tenido de repente demasiada demanda en cuanto a la prostitución, y comenzaron a dedicarse a hacer bromas, a bailar, juegos, etc. Entonces, estas mujeres comienzan a aparecer y poco a poco van superando en cantidad a los hombres. Comienzan a ser muy demandadas y, bueno, les alegraban el ambiente. En 1779, un siglo después, crean el Kenban, o el registro de geishas, porque querían evitar de que las geishas se confundieran con las prostitutas, o que las geishas comenzaran a trabajar como prostitutas. Incluso dentro de estas reglas de las geishas no podían ni ir solas ni regresar solas de los locales, tenían que ir acompañadas. Una diferenciación que se hizo a partir de esta época de 1700 entre las geishas y las prostitutas era el lobby, o ese tipo de cojín que llevan el kimono, que las geishas lo llevan en la parte de atrás, porque como se lo ponían, se lo colocaban y ya no tenían que volvérselo a sacar, se lo podían colocar en la parte de atrás, que les servía para poder sentarse en el piso y estar más cómodas. En cambio, las prostitutas, por su propia labor,
no podían llevarlo atrás porque no tuvieran quien las estuviese vistiendo a cada rato que terminaban de trabajar. Entonces ellas lo llevaban en la parte de delante porque ellas mismas se lo sacaban y se lo ponían. El tiempo fue corriendo y cuando llegaron los americanos, Harris, uno de los negociadores del Tratado de Kanagawa, le pidió al alcalde que le acercase una geisha, que quería conocer una geisha. El alcalde buscó a Okichi. Okichi era una mujer muy bonita, muy simpática, muy agradable y muy inteligente. Inicialmente ella se opuso, ella no quería tratar nada con los bárbaros, pero prácticamente la obligaron. Okichi a regañadientas fue y poco a poco se fue enamorando de Harris. Se llegó a crear un amor que incluso lo han sacado hasta en películas, y ella incluso no quiso brindar información porque lo que querían era utilizarla como espía para saber qué pensaba o qué cosas tenía en mente Harris, pero ella se opuso por lo mismo que estaba enamorada. Después, terminado el tratado y realizado el Tratado de Kanagawa, Harris regresa a Estados Unidos. Ella se queda en Japón y es muy despreciada por los japoneses en general, a tal punto que se volvió alcohólica y al final se terminó matando ahogada. Como podemos apreciar, Townsend Harrison no requeriría de los servicios pues, de una simple prostituta. Era evidente que era una geisha y era otro tipo y otro nivel de mujer. Pero no sería el único caso que le costaría la vida a una japonesa, una vida invivible para una japonesa por haberse enamorado de un americano. Más adelante veremos el caso también de George Morgan, un sobrino de la gran dinastía de los Morgan. Pero bueno, volvamos a seguir viendo la historia y superemos esta etapa del Tratado de Kanagawa y comencemos a ver cómo poco a poco ya las geishas se fueron separando de los locales de prostitución, comenzaron a tener nuevos locales en donde ya no iba cualquiera. Ya se iban ellas poco a poco elitizando y su clientela también elitizando. Y como digo, su clientela no iba por temas sexuales, iba por otro tipo de entretenimiento, diversión, que era otro estilo. Pero sigamos viendo la historia.